Sin dinero para comprar combustible, así se encuentra la Autoridad de Energía Eléctrica, y es que la corporación pública tuvo que recurrir a una transferencia de emergencia para saldar una deuda millonaria con la empresa brasileña Petrobras América, quienes habían dejado de suplirle combustible a la isla. Sobre esta crisis financiera en la autoridad conversamos a fondo con el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo. Buenas noches, ¿cómo está? Ariel, todo bien. Esta información la saca Juan Rosario, que es miembro del Interés Público de la Junta de Gobierno. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Cuál es la línea que usted tiene? Mira, es correcto lo que el compañero Juan Rosario acaba de informar al país. La deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico con la corporación, y a eso le sumamos la deuda que tiene el ciudadano común y corriente y el sector privado a 60 días, suma casi 1.300 millones de dólares que se encuentra en la calle, como uno dice. En el sector privado y los residentes, que por lo general todos pagamos con un mes de atraso, estamos hablando de casi 900 millones de dólares, y en la agencia de gobierno entre 300 y 400 millones de dólares. No hay empresa que pueda trabajar, no pueda funcionar con una cantidad como esa de su producto estando en la calle. ¿Qué ocurre? Que había una línea de crédito que ayudaba a la autoridad a atender esta situación de emergencia en que el dinero se recobraba. De momento, el pasado jueves, la línea de crédito se cancela por parte del Banco Gubernamental de Fomento, y es que la autoridad tiene que recurrir a utilizar un dinero destinado para unos propósitos con la autorización de los bonistas para utilizarlo para pago de combustible. Una vez recupera el dinero, se le devuelve al fondo correspondiente. ¿Y ya se sabe quién mandó a cortar ese flujo de chavo? Mira, aquí de créditos, más bien. Yo te diría, primero que nada, que yo no creo en las casualidades. O sea, yo no creo en las casualidades a que ha habido lo que no se ha podido hacer por el medio legislativo de destruir la autoridad, se está haciendo por otros mecanismos, tratando de implosionar la autoridad. Por eso es que el país tiene que estar muy atento. Eso significa que no dejemos de fiscalizar la autoridad. Hay que fiscalizarla, como siempre hemos hecho. Por cierto, hace 2 años, el tema de esta semana pasada sobre el combustible, este servidor hace 2 años llevó la evidencia a las agencias federales. Y nadie durante 2 años le interesó un tema tan importante como este, y ahora casualmente se toca el tema. No estoy diciendo que con eso el tema no pierda importancia, todo lo contrario. Yo aspiro que ahora, por una vez y por todas, sepamos el país los responsables reales del alto costo de energía en Puerto Rico. ¿Y después qué? Ese es el problema que hay en el país. Porque es chévere. La impunidad. Aquí la gente más o menos sabe quiénes son los miembros del llamado cartel del petróleo que todo el mundo más o menos ha escuchado en algún momento. ¿Y después qué? O sea, la factura va a llegar al próximo mes. Las plantas eléctricas no mejoran al próximo mes. ¿Y qué hacemos? Yo creo que junto con el que podamos detectar y poner nombre y apellido a ese llamado cartel, la autoridad tiene que continuar en esa transformación necesaria para el pueblo de Puerto Rico. También cabe señalar lo siguiente: dentro de ese escándalo que nosotros también llamamos los federales, también llamamos la contratación de energía renovable, que yo te diría, Ariel, que es tan o mayor escandaloso que el llamado cartel del petróleo. Para que los federales no han dicho ni lo niego ni lo confirmo. Por lo menos en lo que a mí Por lo menos respecta, el FBI a quien usted le llevó la información. Al menos a nosotros se nos solicitó que no hiciéramos expresiones sobre el particular y detalles sobre el particular, y así nos hemos mantenido en esa misma línea de pensamiento. Hay una información que yo escuché de refilón, como dicen allá en Salinas. Las generadoras aquí en Puerto Rico no dan la capacidad que dieron o que daban para la década del 60 o el 70. ¿Usted ha escuchado alguna propuesta, alguna idea que haya llegado a la legislatura o que haya llegado a oídos de usted, de que hay un banco en los Estados Unidos? Porque se sonríe si yo no he terminado. ¿Usted sabe lo que yo le voy a decir? Vamos a ver si es lo mismo que hemos escuchado. Hay un banco en los Estados Unidos que tiene un dinero, que tiene una idea para construir por lo menos 2 plantas generadoras eléctricas. Mira, Ariel, eso es primero. ¿Usted lo ha escuchado, sí o no? Aquí no hay 2 bancos en Estados Unidos. Aquí hay mucha gente que quiere apoderarse del negocio más lucrativo del país, que es la generación de electricidad. Que es lo que genera la ganancia. Nadie quiere los postes, nadie quiere los cables. Quieren donde se produce la electricidad. Pero cabe señalar, es importante señalar, que nuestras plantas sí son de la década de los 70 y 60. Pero una planta como esta, su vida útil se extiende hasta casi 60 años y 70 años. Primero. Segundo, a través de todas las décadas se ha ido remodelando y actualizando nuestras plantas al extremo que tú entras a una planta hoy mismo, es totalmente distinto a su panel de control
sus estándares de emisiones de particulado lo que eran hace 20 Lo que o usted 30 me quiere años. decir es que son tan eficientes como cuando las crearon. Yo te tengo que decir que hay plantas más eficientes, no podemos perder de vista, pero dentro de ese tipo de modelos de plantas termoeléctricas están las mejores plantas del mundo. ¿Y por qué no le gusta la idea de que otros vengan a construir unas plantas generatrices? No Si es es que eso es cierto, porque lo vi sonreír. Mira, fíjate, el día que el país pierda el control de su propia generación, perdió el control del país. Okay. Entonces, estamos hablando de eso porque van a establecer la forma y manera de hacer negocio. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica significa más para el país que la generación. La autoridad controla el 60% del agua del país. Tiene la red de comunicaciones más grande del Caribe y se apresta a hacer un negocio de gas natural por 25 años. Quien que necesite gas natural en el país va a tener que venir dentro de la autoridad. Por eso es la razón del ataque nunca antes visto a la autoridad, y con eso no significa, ni quiero ocultar que hay que fiscalizarla porque lo hemos hecho siempre. El gobernador lanzó una crítica de los jugosos bonos. ¿Usted se siente aludido? Mira, yo Porque creo que se estaba hablando de los salarios y el dinero extra en la Autoridad de Transporte Marítimo. Ahora sale lo de la AMA y yo no he visto que hayan votado a ninguno de los gerenciales de ninguna de las dos agencias. las expresiones del gobernador son expresiones totalmente irresponsables, tratar de atacar o atar un tema de los bonos con la falta de liquidez de la autoridad. Lo que tiene que hacer el gobernador es poner a su agencia a pagarle la luz a la autoridad para evitar el problema de liquidez. Y lo segundo, ¿qué pretende el gobernador? Que nosotros, por ser empleados públicos, paguemos más contribuciones a los bonistas. ¿Por qué? Porque tú y yo pagamos todas las contribuciones impuestas para que la deuda del país se pueda pagar. Y encima de ello nos quieren a nosotros, los servidores públicos, que ganemos menos para también pagar a los bonistas. Entonces, en otras palabras, nosotros por ser servidores públicos tenemos que pagar más a los bonistas que cualquier ciudadano en Puerto Rico, donde la deuda le corresponde a cada uno de los puertorriqueños que ellos mismos han metido al país en ese problema económico. Gracias por estar con nosotros. Y no A te veces, suena, a veces el capitalismo es así como incomprensible, ¿no? no, y, no te suena- y tú dices un banco, Raro. pero hay un banco, pero hay otras que empiezan con W. Vamos a seguir investigando. Vamos contigo, Mardelis.